Querido Padre Celestial, en esta mañana de sábado, de todo corazón deseamos rendirte honra, gloria y honor porque su nombre lo merece. Y queremos que estés con nosotros en esta santa convocación y que a la hora de abrir tu palabra, ella se convierta en un refrigerio espiritual para todos los presentes esta mañana. Consuela, oh Dios, a los tristes, ayuda a los desanimados, calma el dolor de los afligidos y trae esperanza, oh Señor, a todo aquel que lo necesita en esta mañana. Nos dedicamos a ti en este culto de adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nada más. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, buscando en nuestros signarios el himno 508. Amén. Hermanos, feliz santo sábado para todos. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Amén. Hermanos, con estas palabras en mente, nos postramos de rodillas para orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, no sea tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, Señor, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre celestial, en esta mañana nos postramos delante de tu santa y divina presencia, tal como somos, indignos, pecadores, Señor, pero con el deseo más grande de ser transformados con tu Santo Espíritu. Padre celestial, gracias, porque nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable que es tu Hijo Cristo Jesús. Padre, gracias, porque nos das el privilegio de estar hoy en tu casa de oración, para alabarte, para glorificarte y darte la honra que solo tú te mereces. Y en esta hora, Padre, te pido por la persona que has escogido, el pastor Joel, para que tú le des sabiduría del cielo, Padre, para que las palabras que él hable no sean palabras de él, sino tuyas. Que el Espíritu Santo le dé esa sabiduría para que nosotros podamos entender cuán grande y cuán maravilloso es tu amor. Bendícenos en esta mañana, llénanos de tu Santo Espíritu. Bendiciones que pido, Padre, y te agradezco en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver un video para luego prepararnos para devolver las diezmos y las ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy. El sueño de Dios es más grande. Es interesante cómo los seres humanos a veces somos muy porfiados porque conocemos la promesa de Dios de que Él abriría las puertas y derramaría bendiciones sin medida. Pero nosotros siempre buscamos hacer nuestra voluntad, procuramos nuestras maneras de llegar donde queremos. Mi hijo estaba fuera de la iglesia, estaba con problemas de adicciones, usaba drogas y él estaba totalmente sin un rumbo. Me involucré con amistades en la adolescencia, música, fiestas y salí de la iglesia. Pero ocurrió un episodio que marcó mucho a nuestra familia. Un sobrino mío cambió la fecha de su viaje, anticipó su viaje y murió en un accidente. Ahí me di cuenta que la vida es corta, que Jesús está a las puertas. Entonces decidí aceptar a Jesús como mi Salvador personal nuevamente y volví a la iglesia. Y entonces me dijo, ya no voy a trabajar más en sábado. Y ahí él empezó a pasar mucha dificultad financiera, muchos problemas. Llegué al límite de pasar la tarjeta en el supermercado para comprar galletas y tratar de venderlas en el semáforo. Una cosa que jamás imaginé hacer en la vida. Y yo conseguí un préstamo bancario para que pudiéramos montar un negocio. Conversé mucho con mi madre sobre comprar un carrito de pan de queso. Tenía una amiga que trabajaba en la ciudad administrativa y que me había contado anteriormente que aquí trabajaban más de 14,000 personas. Y le dije, hijo mío, es imposible tener algún negocio allá, teniendo en vista que es un lugar bastante difícil, muy... Para recoger los diezmos y las ofrendas. Que Dios le bendiga. $522.
Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, pon el diezmo y verán la ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Amén. La gente traía a los niños a Jesús para que los tocara. Al verlos, los discípulos los reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Con estas palabras invito a todos los niños de la iglesia y también a nuestra hermana Zuleima para que pase a tener el momento infantil. Bueno, niños, feliz sábados. Hoy les traigo la historia del comportamiento de las cabras. Pero antes quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes reconocen que son bien inquietos? Que se suben a la cama, que juegan. ¿Y no les han dicho por ahí que ustedes son más locos que una cabrita? ¿No les han dicho por ahí? Resulta, chicos, que las cabritas, la característica de las cabras es que se la pasan. ¿Cuántos han ido por allá a las fincas y las ven por allá arriba en la punta de la montaña o en
o en los montes. ¿Algunos los han visto? Bueno, no me están prestando atención, entonces yo voy a parar. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Vuelvo y les pregunto, ¿ustedes han visto las cabras por allá en las praderas? ¿Las han visto? ¿Cuántos las han visto? Yo las he visto. ¡Ay! Y ¿sabe qué me admiro? Que veo a esas cabras, no las veo ahí en la llanura, las veo arriba. Y digo, puede subirse. Y algunas veces las he visto paradas en la puntica de una pequeña, en la puntica de una piedra. Y ellas se paran a observar el panorama. Hagan de cuenta si uno se parase aquí a mirar así. Y ellas son felices mirando allá. Las cabras, el comportamiento maravilloso que les voy a contar es qué hacen ellas en una situación difícil. Resulta que las cabras, dice la historia, que van caminando, ¿sí? Imagínense en esa pradera. En esa pradera los caminos son angosticos para poder llegar a la cúspide de la montaña. Y ellas van caminando porque allá es donde ellas juegan, caminan, comen pastico y se encuentran. ¿Quién? Necesito 2 ayudantes, 2 niños aquí. Venga Juan David y venga Jeffrey, aquí. Hagan de cuenta que ustedes, en el momentico van a hacer cabrita. Usted viene de allá, hágase de allá, Juan. Aquí, y aquí viene Jeffrey. Caminen hasta aquí, y ellas vienen caminando. Ven, Juan. Ahí, párate aquí. Imaginemos que de aquí para allá es un abismo, hondo, y aquí para allá otro abismo. ¿Qué tanto le colocamos de altura? Unos, ¿cuántos? No más, abismo, unos 100 metros, eso es un abismo. La historia dice que si la cabrita se desvía, se queda al abismo. Si él se desvía, se queda al abismo. Y ellas, la historia dice que ellos, lo que le importa a ellos es no morirse ninguna de las dos. Si se desvían, se caen. Entonces, ¿qué hacen ellas? Dice que la naturaleza les ha ayudado a observar instintivamente cualquiera de las dos. Dice que ella no se va a agachar, ellos se agachan, sí, se agachan para que la otra cabrita pase y la pisotee y pase por encima de ella. Y siguen siendo amigas. O en viceversa, él se puede agachar y el otro pasa y siguen su camino y después de pronto en otro momento se encuentran y son amigos y no pasa nada. Ya se pueden sentar. La enseñanza, chicos, es que a nosotros los humanos no es eso de que nos podemos agachar para que pase, pero nosotros, cuando ustedes se ponen bravos con sus amiguitos, el agacharse es ser noble, ¿sí? Agachar el lomo. Nosotros no tenemos lomos, pero sí tenemos ¿qué? Corazón, ¿cierto? Y ese detalle de perdonar. Y luego si se encuentran por allá siguen siendo amigos y siguen jugando, ¿cierto? Mire lo que nos dice acá. Hebreos 4:32. Efesios 4:32 dice, niños, antes sed benignos unos con otros. ¿Unos con quién? No es con uno mismo, ¿cierto? Con otros, ¿cierto? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Ustedes perdonan a sus amiguitos cuando se ponen bravos, que le cogió el juguete? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Niños, aprendamos de las cabras a perdonar en cualquier momento. Dice que ellas pasan el peñasco en cualquier momentico, sí, en cualquier momento de la vida que van caminando por la pradera. Si hay que hacerlo, lo hacen. Nosotros debemos perdonar. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se acostumbre a perdonar, porque cuando lleguemos adultos es más complicado. ¿Por qué? Porque cuando uno está chiquitico, el corazón es más hermoso y si nosotros practicamos el perdón, será más fácil la convivencia. Niños, Dios les bendiga. Vamos a orar. Oremos.
Papito Dios, gracias por tu amor. Enséñanos, Señor, a perdonar en cualquier momento de la vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar en su casa de oración. También le agradecemos a la hermana Zoraida, al hermano Juan David y a la hermana Griselda Marín que nos acompañan en plataforma en esta mañana. Y para mí es un gusto y honor delante de ustedes y el Señor presentarles al pastor Joel Archila. El pastor Joel Archila es el presidente de la Asociación Sur Colombiana con sede en Ibagué, Tolima. El pastor Joel Archila es el yerno del hermano Rubiano y la hermana Rosario. Su esposa es la hermana Vilma Nuri Rubiano Ramírez. Él también es hijo de esta iglesia, nuestro hermano y pastor muy querido. Siempre que lo vemos asomar por aquí, inmediatamente lo llamamos: pastor, usted predica hoy. Nos gusta que Él nos predique cuando Él viene, así de que cuando Él venga siempre debe traer un temita por ahí guardado porque lo vamos a utilizar. En esta ocasión está en una situación difícil porque ha perdido a un familiar, pero Él es muy apreciado en esta iglesia. Así que, pastor, muy bienvenido, que el Señor le bendiga y le utilice en esta mañana. Muchas gracias, mi hermano. Feliz sábado para todos. Para mí es también un privilegio tener la oportunidad de estar con ustedes en este Día del Señor para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Normalmente visitamos la familia después del 24 o el 24 de diciembre. Esta vez se adelantó por causa de la muerte del cuñado Henry José Rubiano Ramírez. Así que agradecemos las oraciones por Rosita, su madre, por el hermano José Simón Rubiano y sus hermanos de Henry, mi esposa Vilma, Ricardo, Ruth y el resto de la familia, porque Henry, este joven de tan solo 44 años, murió el día jueves a las 3:30 de la tarde de manera inesperada. Así que la familia Rubiano Ramírez está de luto y les acompañamos en ese momento de dolor. Agradeceríamos inclusive si esta tarde nos acompañan en el servicio fúnebre que se llevará a cabo en esta iglesia. A las 3 de la tarde inicia la ceremonia. Por esa razón tuvimos que hacer este viaje de emergencia. Y anoche nuestros hermanos amables estuvieron acompañándonos en la funeraria, aprovecharon para contactarme y para invitarme a predicar. Así que voy a aprovechar el momento para presentar un mensaje que sirva para la iglesia, pero que también sirva para la familia Rubiano Ramírez, que pasa por un momento de dolor. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojitos para orar donde estamos? Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones que debemos enfrentar en esta tierra de pecado, nos tienes vivos para agradar, para honrar y glorificar el santo nombre de Jehová.
En esta mañana queremos orar por la familia Rubiano Ramírez, entristecida por supuesto debido a la pérdida de un ser muy querido. Oramos para que el Espíritu Santo siga siendo ese bálsamo consolador y tranquilizador en sus mentes y en sus corazones. Reconfórtanos a todos en esta mañana y bendice a la iglesia al recibir esta porción de su palabra. Agradecemos que esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aprovecho la oportunidad, hermanos, para decirles que Jesús viene pronto por ustedes. Que la promesa del retorno de Jesús cada día se hace más cierta y más cercana. Decirle, mis hermanos, que Dios sueña con que tú seas parte en el reino de los cielos cuando Él venga. ¿Cuántos quisieran honestamente, cuando Jesús regrese por segunda vez y aparezca en las nubes de los cielos, elevarse de esta tierra para recibir al Señor en el aire y viajar con Él a Jerusalén? Pues no vaya a olvidar esa promesa. Manténla firme, fiel en su corazón. Que nadie arrebate la corona que le espera a todo aquel que persevere hasta el día final. ¿Se ha preguntado usted qué tan fácil o qué tan difícil es llegar al Nuevo Jerusalén? ¿Será muy complicado salvarnos? A menudo escuchamos personas de la cantidad de cosas que hay que hacer para arrebatar el reino de los cielos. Yo he escuchado mensajes inclusive de personas que para poder ganarnos el favor de Dios habría que pagar algunas penitencias, como por ejemplo subir descalzo a Monserrate. Otros afirman que debemos adorar a Mahoma, a la Virgen María, a los dioses griegos para poder ser salvos. ¿Quién y qué cosa deberíamos hacer para poder llegar al reino de los cielos? Incluso he escuchado a algunos que afirman categóricamente que para ser salvos es necesario e imprescindible guardar los mandamientos. Otros se los escucha predicar que para ser salvos debemos ser vegetarianos. Otros afirman que debemos ser bautizados. Y otros afirman que tan solo se necesita creer en Jesucristo como Salvador personal. ¿Cuál será su concepto? ¿Cuál será su opinión? ¿Qué piensa usted que debemos hacer para ser salvos y llegar a Jerusalén? Algunas de estas cosas son muy importantes, muy buenas por supuesto, muy lindas, prácticas y hábitos maravillosos que hacemos bien en practicar y en vivir, pero son esas cosas estrictamente necesarias para poder llegar al reino de los cielos. Son imprescindibles. Algo imprescindible es que sin ello no se puede llegar al cielo. ¿Qué piensa usted que se necesita para ser salvo? Si decimos que todos necesitamos ser bautizados y sacamos a la luz Marcos 16:16, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas los que no serán condenados. ¿Cómo puede salvarse el que la tradición dice Dimas que fue un ladrón y que no alcanzó a tocar la pileta bautismal, y sin embargo Jesús le dijo: aquel día que estemos allí estarás conmigo en el paraíso? ¿Y qué hay de la cantidad de gente que no logró pasar por la pileta bautismal, pero estará haciendo fila en el cielo? Y si decimos que es necesario guardar los mandamientos para ser salvos, ¿qué hacemos
con Guillermo Miller, que no alcanzó a guardar el pobrecito el sábado porque no encontró la verdad del cuarto mandamiento, encontró la de la segunda venida y se gastó todo el tiempo y la energía y la plata predicando la venida de Jesús. El pobrecito no alcanzó a guardar el sábado. Pero Guillermo Miller va a estar allá. Y si decimos que ser vegetariano es imprescindible para llegar al cielo, ¿qué hacemos con el montón de sacerdotes del Antiguo Testamento que allá van a estar, pero comían carne a diestra y a siniestra? No estoy defendiendo la vida cárnica, porque es de lo más malo que hay hoy en día para la salud. Usted quiere morir rápido de cáncer, coma carne todos los días. Y amo el vegetarianismo, por cierto. ¿Pero es eso imprescindible para ser salvo? O mejor dicho, si eso es clave para ser salvo, los de la nueva era son los primeros que van allá, son vegetarianos y los taoístas y demás. ¿Cuál es su concepto personal de lo que tú realmente necesitas para ser salvo? ¿Y en qué momento lo vas a lograr? Por otro lado, cuando usted se pone de frente a unos textos bíblicos como Romanos 3:10, porque nosotros cantamos el himno 508, procuremos todos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pareciera que ser santos es una de las cosas imprescindibles para ser salvo. El himno lo dice y nosotros cantamos verdades en los himnos, cantamos doctrinas fundamentales en los himnos. Ahora escuchen el himno que acabamos de cantar. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Es decir, si usted no es santo, usted no va a ver al Señor. Si usted no ve al Señor, usted perdió. Procuremos todos la santidad, porque sin ella nadie va a ver al Señor. Santidad. ¿Cuántos son santos esta mañana? Levanten la mano los santos. Y solo vi 5 manos levantadas. O sea que si aquí hay 200 miembros, hay 195 perdidos. Todos los 5 salvos. Porque el que no sea santo no puede ver al Señor. Y si no ve al Señor es porque se perdió. Y yo me pregunto por qué ustedes no levantan la mano cuando uno pregunta cuántos santos hay. Ah, ustedes no la levantan porque ustedes han leído Romanos 3:10. 3:10 de Romanos dice, no hay justo. Claro, justo o santo es similar. ¿Y cómo voy yo a ser atrevido a levantar la mano si Romanos 3:10, Pablito, nos pone en apuros? Diciendo, no hay justo ni aún uno. Y entonces dice usted, yo soy ese uno. No soy justo. El problema se agudiza es que usted antes de ayer leyó Romanos 3:10 y dice, no hay justo ni aún uno. Lo leyó ayer y sigue diciendo lo mismo. Hoy lo lee y sigue diciendo lo mismo. Y un día antes de que venga Jesús, usted lee Romanos 3:10 y dice, no hay justo ni aún uno. ¿Cuándo, canasto, voy a ser justo? Si todo el tiempo la Biblia me viene diciendo, no hay justo ni aún uno. La respuesta es, ¿verdad que no hay justo ni aún uno? Pues si la Biblia lo dice, póngale la firma. Es verdad. Pero si yo no logro la justicia, no puedo ser salvo. Entonces, ¿estoy perdido? No. Por favor, descífreme eso. Y si yo no logro ser justo, no puedo ir al cielo. Pero no hay justo ni aún uno. Estoy como perdido antes de vivir. ¿Quiere que les complique la vida un poco más? El que quiera ir al cielo necesariamente debe ser una persona
que luzca como santo, como justo. Y la palabra justo en el diccionario dice, se busca la palabra justo, justo, persona sin pecado. Ay, Dios mío. Persona sin pecado. ¿Hay alguno aquí que no es pecador? Levante la mano. ¿Hay algún no pecador? No pecador es ser justo, es ser santo. ¿Dónde está el primero que pueda decir, lo que es conmigo, estoy sin pecado? ¿Sabe cuándo usted va a dejar de ser una persona pecadora? ¿Sabe cuándo usted será una persona sin pecado? ¿Sabe cuándo, hermano, va a ser usted sin pecado? ¿Sabe cuándo? Mientras esté en esta tierra, nunca lo lograrás. Y entonces, pastor, ¿me voy a perder? No. ¿Cómo así, pastor, que no hay personas sin pecado en este mundo? Pastor, si yo llevo por lo menos toda esta semana una vida de santidad, que yo me acuerdo el domingo no pequé, el lunes no pequé, el martes tampoco, miércoles tampoco, jueves tampoco, el ayer viernes tampoco pequé. Pastor, yo llevo una semana sin pecado. ¿Sí? ¿Saben qué es pecado? Para que puedas abrir tu bocota y decir, yo tengo una semana sin pecado. Pecado, dice la Biblia, ¿qué es pecado? Saber hacer el bien y no hacerlo. ¿Sabe usted que debe visitar a los presos en la cárcel? Sí. ¿Sabe usted que hay que dar de comida al hambriento, vestir al desnudo? ¿Sabe usted eso? Si no lo sabe, hace rato debe haber leído Mateo 25, porque esa es la verdadera religión sin mancha, la religión pura y sin mácula, dice la Biblia, es hacer esto. ¿Es bueno alimentar al hambriento? ¿Es bueno visitar a la viuda, ayudar al preso? Claro que sí, eso es lo que hay que hacer. Saber que eso hay que hacerlo y no hacerlo es pecado. Pregunto, ¿fuiste capaz de alimentar a todos los hambrientos esta semana pasada? ¿Visitaste todos los presos que hay en Colombia? ¿Vestiste al desnudo? Si pudiste dar 5 alimentos, no dio más, se le quedaron miles sin alimentar. Si regalaste una muda de ropa, le faltaron miles por regalar. Si ayudaste a una viuda, le quedaron 5.000 viudas por ayudar. ¿Cuándo será usted suficiente para poder hacer lo que tienes que hacer? No podemos. La naturaleza humana ilimitada nos es imposible. Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Pero con una vida de pecado, tú no puedes ni de riesgo soñar ir a Jerusalén. Procuremos toda la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Pastor, entonces perdí el momento para venir a culto. Debí no haber venido a culto hoy, porque ya estoy perdido. ¿Para qué canastos vine? Usted no está perdido, mi hermano, porque Jesucristo está vivo. Jesucristo es su solución. Jesucristo es mi única alternativa para una vida de pecado. Esta mañana el resto de los minutos que me quedan será para explicarles qué significa tener a Jesucristo como su sustituto, como garante por el pecador, que logra lo que tú y yo nunca podremos lograr. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, que fuera la lectura bíblica de esta mañana. Terminar el sermón aquí, hermanos,
sería como morir en vida. Sería triste y terrible, porque nunca podremos nosotros estar en una condición de perfección por nuestra propia cuenta, a menos que podamos leer y hacer propio el texto de Efesios capítulo 1. El mismo que nos metió en líos cuando dijo que no hay justo ni aún uno, es el que explica cómo Jesucristo lo logra en nosotros. Vamos antes de ir a Efesios, no lo pierdan allí, quiero leer dos citas antes de. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados. Justificados lo mismo que santificados, justificados. Justificados pues por la fe. O sea, si algún día tú logras sentirte que es justo, no será por su propia cuenta, sino porque a través de la fe usted lo logró por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Jerusalén. Y 1 de San Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, dos puntos, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya vamos entrando en sintonía de en quién es que nosotros podemos ser salvos. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Comparar nunca ha sido fácil, comparar a Dios, pero permítanme de manera pues como didáctica, y vamos a suponer que este florero representa al Padre y que este florero representa a Jesucristo. Y que yo hago de Pablo, el apóstol, ¿no? Entonces yo me acerco al Padre y le digo, Padre, el versículo 3, Padre, bendito seas tú, que nos has bendecido con todas las bendiciones celestiales. Y el Padre responde, usted, Pablito, ha sido bendito, pero gracias a mi Hijo. Por Él es que usted recibe las bendiciones que yo le estoy dando, por Él. Váyase allá donde Él y dele gracias porque es por Él. Vamos al siguiente versículo, 4. Desde antes de que existieran seres humanos, para que fuéramos santos, para que fuéramos sin mancha delante de Él, este es el Padre. Por su amor, ¿quién? El Padre. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por el amor que el Padre le tiene a usted y me tiene a mí. Por el amor nos adoptó para ser hijos suyos. ¿Y qué sigue de la frase que sigue allí? Por medio de Jesucristo. Nada tú logras directo con el Padre. Todo es gracias a que Él ha escogido a su Hijo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque el Padre me escogió a mí para ser sin mancha, para ser justo, para que yo llegara a ser un hijo adoptivo de Él, porque se le ocurrió, por el puro afecto de su voluntad, porque sí lo quiso. Porque Él escogió a alguien que ama mucho. Y todo aquel que esté bajo la cobertura de Él, Él lo salva. Por medio de Jesucristo, según la pura voluntad, del puro afecto de su voluntad. Versículo 7. En Él, ese Él es Jesús, desde que está tildado allí. En Jesús tenemos redención
En Jesús tenemos, ¿qué cosa? Redención. El Padre nos escogió para ser salvos por medio de Él. En otras palabras, habla el Padre con Jesús: Jesús, quiero salvar la humanidad. Yo te he escogido a ti para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree. O sea, yo te selecciono para que tú seas mi hijo. Y a quien tú aceptes, yo lo acepto, lo adopto. Yo no decido a quién aceptar. Yo decido aceptarlo a usted. Y usted a quien acepte, automáticamente yo lo acepto. Porque yo acepto todo lo que usted decida en Él, en Él. Y entonces, la salvación no depende del Padre, porque si tú vas al Padre: Padre, yo quiero ser salvo. Hijito, no es conmigo, ve donde mi hijo, porque yo he decidido que Él decida tu salvación, es lo que Él diga. Yo lo único que tengo claro es que el día que yo recojo a Jesús y se viene con Él todo el que Él haya aceptado. A mí no, vaya donde el Hijo. Por eso es que todo el que tiene al Hijo, pero usted va donde el Padre, y si no tiene al Hijo, se va solo. No, papá, no es conmigo. Yo a nadie juzgo, porque todo el juicio se lo di. Eso dice la Biblia. Entonces yo voy donde Jesús y le digo: Jesús, Señor, es que fui donde el Padre, que quiero ser salvo, pero Él me dijo que no era con Él, que viniera contigo, que es contigo la salvación, que porque Él le confió ese tema a usted, que Él lo escogió a usted, y que todo el que... Entonces aquí vengo, Jesús, y llego donde Jesús y estoy bien manchado de pecado, horriblemente manchado en pecado. Y entonces Jesús le dice: mira, sí, está bien, solo que tenemos que enfrentarnos ante el Padre con una ley que tenemos, que la paga del pecado es muerte, y que nadie se puede presentar ante el Padre en pecado porque se muere automáticamente por la gloria de Dios. Ay, entonces, ¿qué hacemos, Señor Jesús? Y Jesús le dice: métete aquí debajo de mis alas, métete aquí y nos vamos con el Padre. Porque si te vas de un lado, te mueres. Tienes que ir dentro de mí, yo te cubro. Ahora, está hablando ahora Jesús. Pero Joel, ¿tú me aceptas como Salvador? Yo morí en la cruz por ti. Hay redención en mi sangre. ¿Me aceptas? Y apenas yo digo: Jesús, te acepto como mi Salvador personal, Jesús abre las alas como la gallina para que el pollo entre. Y cuando entramos al abrigo de Jesucristo, estamos salvos, somos justos. Ya no se ve más Joel el pecador, porque estoy en Cristo Jesús, arropado con el manto de justicia de Jesucristo. Y cuando me presento ante el Padre, viene Jesús conmigo adentro. Lo que ve el Padre es un copo de nieve, de santidad. Porque Joel está escondido en Jesucristo. El Padre ve la santidad de Jesús, no mi mancha de pecado. Yo todavía soy un pecador, solo que cubierto con la sangre de Jesucristo que me salva, cubierto con el manto de justicia de Dios, pero yo sigo siendo un pobre, vil pecador, solo que escondido en Jesucristo. Que Él lleva nuestro pecado para que podamos comparecer ante la justicia eterna de Dios. Nada de lo que consigamos será por nuestra propia justicia, sino que es en virtud de la justicia de Jesucristo que nos podemos presentar ante el Padre. Y parecemos como santos, porque Cristo se convierte en nuestro sustituto, nuestro garante. Y entonces llega el día de la repartición de la tierrita en el cielo. Llega el día en que el Padre va a entregar la herencia. Y entonces el Padre le dice a los ángeles: vamos a hacer la reunión de la entrega de la herencia eternal.
Vengan todos mis hijos para repartir la herencia. ¿A quién se le reparte la herencia? A los hijos, no a los tíos ni a los primos. A los hijos. Y vienen los hijos del Padre. ¿Cuántos hacen fila delante del Padre? ¿Cuántos? Uno. Jesucristo, el único Hijo de Dios, a reclamar la herencia. Pero hay un conón de gente con ganas de casas, de tierra nueva, de cielos nuevos. ¿Puedo yo recibir la llave de una mansión de la Nueva Jerusalén en virtud de lo que yo he hecho? No. El único que puede recibir la herencia del Padre es Jesucristo. Y entonces, ¿cómo es que yo voy a obtener una mansión? Pues la Biblia me dice, en el libro, vamos aquí, por aquí adelantito, versículo 11, Efesios. El problema es que yo, por años, tuve la linda experiencia de ver que gente venía a mi presencia y me suplicaron perdón, redención. Y un día vino Joel delante de mi presencia, está contando Jesús. Está contando Jesús el Padre. Vino Joel delante de mi presencia, un pecador lleno de maldad. Padre, yo no me aguanté. Y mi gracia se derramó sobre él. Vino María, me contó su problema, su pecado. Y mi amor y mi gracia se derramó sobre él. Vino Carlos, vino Henry, confesó su pecado y mi gracia se derramó sobre él. Padre, todos ellos, yo los he adoptado como hermanos míos. Y si hermanos míos, hijos tuyos, herederos también de la patria celestial. Y esa es la razón por la cual tú y yo vamos a tener herencia, porque Jesucristo compartió. Él no estaba obligado como un hijo propio de papá y mamá, único hijo, tiene derecho a la herencia, pero si fue a alguien adoptado como hermano de él, también tendrá derecho, y Jesús compartió la herencia. El heredero recibe de papá y mamá la herencia y una vez la reciba, él puede regalarla y compartirla a quien quiera. Es lo que ha hecho Jesucristo, compartir la herencia con todos los que nos acercamos a Cristo Jesús y le decimos, Señor Jesús, acépteme como hermano tuyo. Y Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tú y yo, que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal, los convertimos en sus hermanos, los hermanos de Jesucristo. Y el Padre que responde, hijo, yo no tengo nada que ver con eso. Si tú los aceptaste como hermanos, lo único que yo tengo que hacer es darle la bienvenida al cielo como mis hijos también. Y esa es la salvación que tenemos, pero a través del Señor Jesucristo. Voy a leer solo unos 2 párrafos de Elena de White para confirmar lo que estoy diciendo. Si me prenden, por favor, aquí está. Para decirles, hermanos, que lo que la hermana White presenta es muy similar a lo que yo le he estado explicando. Dice la hermana White, cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Jesucristo en su favor y acepte ese sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son ¿qué? Sus pecados son perdonados. Cuando tú te acercas a Jesucristo, en virtud de que el Padre le ha entregado todo el plan de redención al Hijo, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Quiere decir que cuando tú te acercas a Jesucristo y Jesucristo le extiende el cetro de misericordia y le perdona, ahí eres un santo, ahí comienza a ser un justo, porque está cubierto con el manto de justicia de Dios. Desde el día en que usted aceptó a Jesucristo como Salvador personal, podéis levantar la mano, soy un justo porque estoy cubierto. Mientras te mantengas dentro de Jesucristo, eres un justo para Dios, aunque para los seres humanos siga siendo una persona que no ha podido lograrlo todo, no que lo haya alcanzado todo, dijo Pablo, pero para mí el morir es ganancia, porque él se sentía seguro
en el manto de justicia de Cristo Jesús. Dice la hermana Guay, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Ojo con eso. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Ahora pregunto, ¿siente usted que Jesucristo ha perdonado sus pecados? Y si siente que Jesucristo ha perdonado sus pecados, eres un justo delante de Dios, porque a partir de ese momento Jesucristo carga con su pecado, ya no usted. Perdón y justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo de pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, no porque yo lo pude lograr, sino porque Cristo lo recibe como su hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante, que es Jesucristo. El Señor le dice a su Padre Celestial, mira lo que le dice Jesús: este es mi hijo, mi hermano. En la Biblia es la misma reflexión. Este es mi hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él y le doy mi póliza de seguro de vida. Mira, en teología esto es más o menos como si el padre le dijera, pero hijo Joel, pecador, ¿cómo pudo María, adúltera, prostituta, muerte es lo que merece? Vamos a suponer que el padre habla de esa manera. ¿Cómo puede María presentarse? Sí, padre, la vida de María es tal cual usted la menciona, la vida de María. Pero padre, si tú vas a matar a María, María está en mí, María está dentro de mí. Tendrías que matarme a mí para poder matar a María. Y cuando Jesús le dice, mi póliza de seguro es la vida mía por la de María. Y cuando Jesús se pone delante del Padre, mi vida por la de Joel, el Padre dice, está bien, yo contigo no me meto, hijo. Yo a ti jamás intentar matarlo. Entra al gozo de la salvación. Le doy mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar. Yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente Él es mi Hijo amado. De esa manera, el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece sin tacha delante de Dios. Amén. Qué lindo. No hay otra manera más linda que de haber descrito Elena de White el trabajo intercesor de Jesucristo. Cómo lo da todo por tu salvación, no solamente en la cruz del Calvario, sino cada vez que se tenga que presentar delante del Padre, lo hará como un abogado defensor, poniendo todavía su vida por la mía, su vida por la tuya, para que podamos comparecer sin tacha, porque Él lleva nuestros pecados. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros, imputándonos su propia justicia. Ya tú y yo relucimos blancos, pero es la justicia de Jesucristo, la blancura de Cristo que nos cubre. Él perdona transgresiones y pecados por amor a Jesús. Él, el Padre, perdona transgresiones y pecados por amor a mí. No, ¿por amor a quién? Porque es que lo contrario tendría que acabar con Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. Mediante la fe en Cristo, el transgresor culpable entra en el favor de Dios el Padre y en la firme esperanza de la vida eterna. Fe y obras, dice eso. Qué lindo. La justicia de Cristo hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y obra su justificación, no importa cuán pecador haya sido su vida. Si cree en Jesús como su Salvador personal, se halla delante de Dios vestido con el manto inmaculado de justicia imputada de Cristo. El pecador solo puede ser justificado por la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios,
que se convirtió en su sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna obra propia. Solo por virtud de los sufrimientos, muerte, resurrección de Cristo puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe incluye no solo la creencia, sino la confianza en Jesucristo. En resumen, cuando el pecador confiesa su pecado y acepta por fe a Cristo como Salvador personal, ahí Cristo lo justifica. Este ejercicio de los humanos debe ser diario, todos los días meternos en Jesucristo. No significa que ya no soy pecador, sino que Jesús me cubre con su manto de justicia. Ese cubrir será hasta que Él descargue mis pecados sobre Satanás en el juicio final, para que Él lleve la carga de la maldad que nos indujo a vivir, como sucedía en el tiempo antiguo. Va a llegar el momento en que Jesucristo ya no va a llevar más los pecados. Todo este tiempo Él la pasa llevando los pecados nuestros sobre sí, para poder comparecer como un copo de nieve ante el Padre. Pero cuando llegue el juicio ya final, cuando estemos en el tiempo, ¿se acuerdan de la ceremonia que se hacía una vez al año? ¿Cómo se llamaba? El día de la expiación, que se tomaban 2 corderitos, el uno que representaba a Jesucristo y el otro que representaba a Satanás, y entonces se pasaban los pecados del pueblo sobre la cabeza de Azazel, que representaba a Satanás, y entonces ese Azazel lo mandaban para el desierto para que se muriera. Ya representa el milenio, representa el día en que Jesucristo dice: mira, Padre, todos estos no quisieron venir donde mí, no quisieron venir. Entonces ellos se pierden. Ellos deben quemarse por su propio pecado, porque yo tuve como abogado listo para que vinieran a mí, no quisieron aceptarme como salvador. Ellos se quemarán por su pecado. Pero Padre, todos estos que vinieron a mí, que yo los tengo, yo tengo aquí, llevo la culpa de ellos. Ya no cargo más la maleta, Señor. Ha sido muchos años cargando la maleta de ellos, de los que se van a salvar. ¿Sabe qué hace Jesús? Llama por ahí otro que está por allí, Azazel: Lucifer, venga para acá. Hermano, toda esta gente se va a salvar. Para que ellos puedan salvarse, tenían que parecer santos ante el Padre. Yo los mantuve. Yo tuve el pecado de ellos, cargué la maldad de ellos, pero era provisional. Ahora usted que fue el culpable, y Jesús deposita, entrega todos los pecados que Él cargaba de los justos, que Él cargaba, se los descarga a Satanás, y él se tiene que quemar por los propios pecados de él y por los pecados de todos los que vamos a ser salvos. Hasta ahí Jesús cargó el pecado. De ahí en adelante Satanás tiene que quemarse por ellos, y comienza la vida de eterna felicidad. Cristo Jesús es nuestro abogado, es nuestro Salvador, es nuestro sustituto, es nuestro garante. Así que, apreciados hermanos, podemos confiar plenamente en que si tú y yo hoy llegamos a Jesucristo, mañana llegamos a Jesucristo rendidos de corazón, le decimos: Jesús, ábreme hoy otra vez la oportunidad de ser salvo, y entro a Jesucristo cada día, de seguro que vas a ser salvo. Si alguna vez alguien te pregunta qué se necesita para ser salvo, di lo siguiente: estar en Jesucristo. Todos los días hay que hacer ese ejercicio. Imagínense que Jesús es esta botella y que el agua eres tú y soy yo. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador personal, es porque entra a la botella. Está en Cristo y nueva criatura es. Las cosas viejas no se ven porque están cubiertas por Jesús. El día que usted decide apartarse de Jesús es porque se salió de la botella. Está en el diablo. Y puede andar un mes, 15 días, 5 años en Satanás. Y un día acepta a Jesús, se metió a la botella. Apenas se metió, eres justo, eres salvo. La pregunta es:
Si yo llevo 30 años dentro de la botella, si yo llevo 30 años en Jesús, me salí un día solo para fornicar porque me dieron ganas de fornicar, me salí y al otro día me morí. Me perdí o me salvé. Tenía 30 años acá, me salí un día, me fui a bailar, me fui a tomar, me fui al diablo, pequé, pero lleva 30 años en la botella. ¿Me salvé o me perdí? La respuesta es, se perdió. Murió fuera de Jesucristo. Murió sin la cobertura del manto de justicia de Cristo. Tú no necesitas llevar miles de años en la botella para ser salvo. Así sea un momentito nada más. Ahora todo lo contrario. 30 años, 43 años, 50 años en el diablo, en una vida desordenada y de pecado. Y el último día antes de morir, reconoció a Jesucristo como Salvador personal. Dimas el ladrón, cuando ya estaba a punto de morirse. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aceptó a Jesucristo, se metió a la botella y a los minutos se murió. ¿Se salvó o se perdió? Se salvó porque murió en Jesucristo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Morir en Cristo Jesús. Morir bajo el manto de justicia de Jesucristo. Hoy, ¿dónde tú te encuentras? Si hoy tú puedes estar en Cristo Jesús, hoy eres salvo. Y si hoy está en Cristo Jesús, tú eres hoy un justo de Israel. ¿Cuántos quisieran estar hoy dentro de Jesucristo en esta mañana? Gloria a Dios. Voy a pedir a todos aquellos que les gustaría estar en Jesucristo esta mañana que se pongan de pie. Y le vamos a decir a Jesucristo, Señor, lo que es conmigo, yo no me quiero salir de ti nunca en la vida. De paso, hermanos, el misterio de la salvación consiste en vivir dentro de Jesucristo. Que el día que yo me muera, que el día que tú te mueras, estés en Jesucristo, es lo que necesitamos. ¿Por qué no decirle al Señor Jesús que hoy nuevamente abra sus brazos de misericordia para nosotros? Y si alguien tiene un familiar que está lejos de Jesús, porque usted sabe que está enredado en la telaraña de Satanás, yo quiero pedirle a esa mamita, a ese papito, a ese familiar, que ore por su familiar para que entre a vivir con Jesucristo. Que antes de morir abrace a Jesús como su Salvador personal, porque Cristo le va a extender el cetro de justicia y de misericordia. Amén. ¿Hay algún familiar aquí esta mañana que tiene algún familiar fuera de la iglesia o que está en camino de pecado, en una vida desordenada, que hoy le gustaría decirle, Señor, yo quiero que mi hijo, que mi tío, que mi primo, que mi familiar busque de ti, Señor? ¿Quieres que hagamos una oración intercesora por algún familiar que anda enredado fuera de Jesucristo? ¿Alguno tiene un familiar por quien interceder? Amén, amén. Vamos a orar por esos familiares para que más temprano que tarde lleguen a morar con Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, alabamos y glorificamos su nombre porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, queremos pedirte un favor. Acéptanos como hijos, como hermanos tuyos. Porque nosotros te aceptamos como nuestro Salvador personal en esta hora. Dios mío, que todo pase, menos que alguno de los que estamos aquí nos vayamos a salir de Cristo el Señor, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solo en la persona maravillosa de Jesús. Los que estamos aquí, te aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Sigue llevando nuestra maldad, oh Jesús, hasta el día en que podamos estar en el reino de los cielos. Pero queremos pedir por nuestros seres queridos, Señor. Hay familia nuestra que no ha aceptado a Jesús como Salvador personal. Hay familia nuestra que está enredada en la vida de pecado. Dios mío, tráelos a ti, atráigalos a su seno, Señor, porque no queremos que ellos se pierdan, queremos que entren a Jesucristo para que el día de tu venida todos vayamos a la Nueva Jerusalén. Muchas gracias por perdonarnos, muchas gracias por aceptarnos, muchas gracias porque hoy nos sentimos felices que al estar en Jesucristo, hoy somos salvos en tu nombre. Nos dedicamos a ti en esta hora por el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.
El Señor les bendiga, el Señor les guarde y resplandezca el rostro de Jesús en sus corazones en esta mañana. Feliz sábado para todos. Su bandera, Dios conceda en gran